Hay momentos en la vida que parecen simples, ordinarios. Un gesto, una coincidencia, un instante que pasa desapercibido para muchos, pero que lleva consigo un universo entero. Fue un día como cualquier otro cuando decidí dar un aventón a una chica en la carretera. No sabía entonces que ese viaje cambiaría para siempre mi forma de ver el mundo. Ella llevaba una medalla en el pecho. No era grande, ni llamativa, pero brillaba con una luz propia, como si guardara una historia que nadie más podía contar. Nunca imaginé que detrás de esa medalla había una verdad tan profunda, un dolor escondido tras una sonrisa que parecía frágil, pero resistente como el acero. Si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte al canal para más relatos que nunca deben olvidarse. El camino era largo, y el silencio entre nosotros pesado, lleno de preguntas que no se atrevían a salir. La luz del atardecer dibujaba sombras en el rostro de ella, que parecía mirar más allá del horizonte, como buscando respuestas en el aire. No habló mucho al principio. Solo dijo que la medalla era de alguien que había amado y perdido, alguien que le había enseñado lo que realmente significa el sacrificio. Pero no reveló más. Esa medalla era un enigma, una puerta cerrada que prometía abrirse con el tiempo. Yo no sabía entonces que en ese pequeño objeto guardaba un secreto capaz de cambiarlo todo. Mientras avanzábamos por la carretera, sentí el peso de un pasado que no era mío, pero que empezaba a tocar mi alma. Las palabras quedaban atrapadas entre nosotros, esperando el momento adecuado para ser liberadas. Ella me contó que había muchas cartas, muchas historias que nunca se dijeron en voz alta, que el silencio había sido su refugio y su prisión. La historia que estaba a punto de escuchar no sería solo un relato de guerra. Sería un viaje al corazón mismo del sacrificio, al lugar donde la fe y el amor se encuentran con la pérdida y la esperanza. Había algo en sus ojos que decía que esta no era una historia común, que detrás de ese rostro había un universo de emociones por descubrir. El sol se ocultaba y la noche empezaba a envolvernos con su manto oscuro, pero en ese coche pequeño, en ese instante, se formaba una conexión que iba más allá del tiempo y el espacio. Recordé entonces una frase que había escuchado una vez: hay palabras que sobreviven a un siglo. Y sentí que esas palabras estaban a punto de ser pronunciadas. La carretera serpenteaba, igual que las historias de aquellos que han sufrido en silencio, los que han dado todo sin pedir nada a cambio. Sabía que, al final de ese viaje, todo cambiaría, pero aún no estaba preparado para lo que vendría. Ella me miró una vez más, y en su mirada vi un brillo, una chispa que nunca había visto antes. Era el inicio de una historia que no se olvida. Mientras el coche avanzaba, el silencio se hacía más denso. No era un silencio incómodo, sino uno cargado de historia, como si cada kilómetro recorrido fuera un paso hacia un pasado guardado con celo. Ella finalmente comenzó a hablar, con una voz suave, casi un susurro. Esta medalla es de mi abuelo. Un hombre que vivió más de lo que cualquier corazón podría soportar. Sus palabras se mezclaban con el viento que golpeaba las ventanas, trayendo consigo el aroma lejano de la tierra mojada y el recuerdo de tiempos que ya no volverían. Me contó que su abuelo fue un soldado humilde, uno de esos que no buscan gloria ni fama, solo cumplir con su deber, con un amor profundo por su país y su gente. Pero ese amor venía acompañado de un sacrificio invisible, uno que nunca se ve en las fotografías ni en las historias oficiales. Lo humillaron, dijo con un dejo de tristeza, pero nunca supieron lo que llevaba dentro, ni el rango secreto que guardaba su alma. Pensé en todas las veces que había visto a personas ser juzgadas por lo que aparentaban, sin saber la verdadera batalla que libraban en su interior. Ella sacó de su bolso un sobre viejo, gastado por el tiempo. Dentro de este sobre dijo: hay cartas. Cartas que él escribió durante la guerra, pero que nunca llegaron a su destino. Imaginé esas palabras, escritas a mano con tinta corrida, con la esperanza y el miedo de alguien que está lejos, en medio de la tormenta, buscando consuelo en el papel. Había cartas que hablaban de momentos de luz, como la risa de un niño, y otras que revelaban el dolor profundo de perder a un amigo, a un hermano de armas. Cada carta es un fragmento de su alma, dijo ella, mientras sus dedos rozaban el sobre con delicadeza, como si temiera que el tiempo la rompiera. El coche siguió su camino bajo un cielo que comenzaba a cubrirse de estrellas, y sentí que aquella historia no era solo la de un soldado,
sino la de todos los que han amado y perdido en silencio. ¿Por qué ahora?, pregunté, sin saber bien qué buscaba. Ella me miró con ojos que brillaban entre la melancolía y la esperanza. Porque algunas heridas necesitan ser compartidas para poder sanar. Su voz era un puente entre el pasado y el presente, un llamado a no olvidar lo que muchos quieren enterrar en el olvido. Recordé entonces otra frase: hay dolores que atraviesan generaciones. Y pensé en cómo esas cartas podrían ser la llave para abrir heridas que aún sangran, pero que también pueden traer paz. Quedaba claro que esa medalla, ese símbolo pequeño y sencillo, era mucho más que un objeto. Era un legado, un testimonio silencioso de amor, coraje y verdad. Mientras el coche avanzaba, la oscuridad parecía envolvernos, pero en ese pequeño espacio, una luz invisible iluminaba un camino que solo podría ser recorrido con el corazón abierto. No sabía qué encontraría en esas cartas, pero estaba listo para descubrirlo. Porque algunas historias merecen ser contadas, aunque duelan. Abrí con cuidado el sobre que ella me entregó. El papel, amarillento y frágil, tenía bordes desgastados, testigos de los años que había soportado en silencio. Al desenrollar la primera carta, sentí que las palabras de un hombre que ya no estaba se colaban por el tiempo para llegar hasta nosotros. La tinta parecía temblar en cada línea, como si el peso de lo que se contaba buscara liberar un secreto guardado con fuerza. Querida María, comenzaba la carta, hoy la guerra me enseñó una lección que nadie puede comprender desde la distancia. Aquí, entre el polvo y el miedo, he descubierto que el valor no siempre está en la fuerza, sino en la voluntad de no perder la humanidad. La voz del abuelo de ella era una mezcla de fragilidad y coraje. Cada palabra dibujaba imágenes en mi mente. La tierra seca bajo sus botas, el estruendo distante de cañones, el aroma del humo mezclado con la esperanza. Pero lo que más me impactó fue la sinceridad que brotaba en esas líneas, la honestidad con la que narraba su realidad sin adornos, sin falsa valentía. Había también cartas donde se leía la profunda nostalgia por un hogar que parecía tan lejano, y a la vez tan presente en cada pensamiento. Extraño el calor de la cocina, el aroma del café por la mañana, y la risa de mis hijos que me sostiene cuando el miedo me abraza, escribía. Ella me contó que esas cartas nunca fueron enviadas, que su abuelo temía que sus palabras pudieran ser usadas en su contra, que mostraban un hombre vulnerable en tiempos de brutalidad. Y esa vulnerabilidad era, quizás, el verdadero acto de valentía. Mientras leía, me di cuenta de que esas cartas no solo eran un documento histórico, sino un puente hacia la humanidad oculta tras el uniforme. Era imposible no sentir la cercanía de ese hombre, su humanidad tan palpable que parecía caminar junto a nosotros. Las hojas se iban agotando, pero cada carta tenía una fuerza que retumbaba en el alma. Él quiso dejar un legado, dijo ella con voz quebrada. Un mensaje para que nunca olvidemos que detrás de cada soldado hay una historia, un sueño, un corazón. Sentí el peso de esa verdad. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Pensé en todas las vidas anónimas que han marcado la historia sin que nadie sepa su nombre, sin que sus historias sean contadas. En ese instante comprendí que lo que sosteníamos no era solo una medalla, ni un conjunto de cartas, sino la memoria viva de un hombre que se negó a ser olvidado. La noche nos envolvía y el silencio se transformaba en un canto invisible que recordaba que cada historia merece ser escuchada. Y mientras el motor del coche seguía su camino, sentí que aquella noche sería el inicio de un viaje mucho más profundo, un viaje hacia el corazón mismo del sacrificio y el amor verdadero. La carretera parecía interminable bajo la luz tenue de las farolas, mientras la conversación con ella llenaba el espacio del coche con una mezcla de silencio y emociones contenidas. Su rostro, iluminado solo por el reflejo de los paneles del tablero, mostraba una calma profunda, pero sus ojos revelaban un océano de recuerdos. Me contó cómo, años después de la guerra, aquella medalla se había convertido en un símbolo de un secreto guardado con celo por su familia. Un secreto que no era solo un rango, ni una condecoración, sino la verdad de un hombre que había vivido entre nosotros sin que nadie conociera su historia. Ella suspiró, y con voz baja dijo: mi abuelo no fue solo un soldado, fue alguien que cambió el destino de muchos, pero nunca buscó reconocimiento. En ese momento, sentí que la historia que llevaba en el pecho era mucho más que metal y nombre. Era el reflejo de un sacrificio oculto que hablaba de esperanza,
de humanidad y de la fe que mantiene vivos a quienes enfrentan la oscuridad. Mientras conducíamos, la noche se hizo testigo silencioso de nuestras palabras, y por un instante, todo parecía tan frágil y sagrado. Ella recordó la última carta que su abuelo escribió, justo antes de partir a una misión que nadie esperaba que volviera a contar. En aquella carta, había un mensaje que parecía una promesa, un juramento que solo el tiempo podría desvelar. Si alguna vez lees esto, sabrás que luché no solo por mi país, sino por la gente que amo, por aquellos que se quedan y esperan en silencio. Sus ojos se humedecieron y yo sentí el peso de aquellas palabras, como si la historia de su abuelo hubiera cobrado vida para recordarnos que hay batallas internas más grandes que las que se libran en los campos. El silencio se extendió, no como vacío, sino como un espacio donde las palabras parecían descansar, cargadas de significado. En ese momento supe que la historia que ella compartía conmigo no era solo una historia de guerra, sino una historia de amor, de fe, y de la fuerza que nace cuando el alma se niega a rendirse. Ella miró hacia adelante, y con una sonrisa melancólica agregó: a veces, la verdad más profunda se encuentra en los detalles más pequeños, en esas piezas que solo quien ama puede entender. Mientras la carretera seguía bajo la sombra de la noche, pensé en todas las historias no contadas, en esos momentos que se guardan para siempre en el silencio. Y recordé que, a veces, el verdadero rango no se muestra en medallas, sino en el valor de contar lo que duele, lo que enseña, lo que une. Cuando llegamos al pequeño pueblo donde ella vivía, ya era madrugada. La bruma envolvía las calles como si el mundo entero estuviera dormido, y solo nosotros quedáramos despiertos para recordar. Me pidió que bajáramos frente a una casa antigua, con rejas oxidadas y un rosal descuidado que aún resistía al tiempo. Él plantó ese rosal antes de partir, dijo con voz suave. Y en ese instante, no supe qué me dolió más, si la historia que acababa de escuchar, o el hecho de que aquel hombre, con tanto que contar, jamás lo hizo. Ella sacó una llave pequeña del bolsillo y abrió el portón con un gesto casi ceremonial. Luego, me miró y me dijo: ¿quieres ver algo que nadie más ha visto? No pude decir que no. Había algo en su voz, en su presencia, que me decía que lo que estaba por ver no era un simple objeto, sino una verdad suspendida en el tiempo. Entramos a una habitación donde el polvo y la penumbra se abrazaban. Sobre una mesa de madera, había una caja cuidadosamente sellada. Ella la abrió con delicadeza. Dentro, había fotos en blanco y negro, una carta sin abrir y una grabadora antigua. Él grabó su historia. Nunca la quiso contar en vida. Solo dejó esto, y me pidió que algún día, cuando el mundo estuviera listo, alguien lo escuchara. Su mano tembló al presionar el botón de reproducción. Y entonces, su voz. Una voz rota por el tiempo, pausada, pero firme. No quiero ser recordado como un héroe, solo como un hombre que hizo lo correcto cuando todo parecía perdido. El sonido de esa voz era como si el pasado regresara con cada palabra. Nos quedamos en silencio. El aire parecía más denso, más sagrado. Relató una operación clandestina. Una misión en la que tuvo que elegir entre obedecer una orden o salvar a civiles inocentes que habían quedado atrapados entre dos fuegos. Eligió salvarlos. Lo hizo sabiendo que eso le costaría todo. Fue degradado, reubicado, silenciado, y lo aceptó, con el único consuelo de haber hecho lo que su conciencia le dictaba. Es mejor vivir con cicatrices de honor, que con medallas manchadas por la indiferencia. Sus palabras atravesaban como puñales. Me di cuenta entonces de que lo que ella cargaba no era solo una historia familiar. Era un legado de dignidad. Un recordatorio de que el valor no siempre brilla. A veces se esconde, en la oscuridad de lo no dicho. Ella pausó la grabación y me miró. ¿Ahora entiendes por qué llevo esta medalla?, preguntó. Y no respondí. Porque no había palabras. Solo respeto. Solo gratitud. Nos quedamos allí, en ese cuarto detenido en el tiempo, como si todo el universo hubiera hecho una pausa para escuchar esa voz. La chica se sentó en una silla de madera junto a la caja, y pasó los dedos lentamente por las fotografías, como quien acaricia un recuerdo que no quiere dejar ir. No era solo mi abuelo, era todo lo que yo admiraba del mundo, murmuró. Y yo solo podía verla, sentir la profundidad de su duelo contenido.
Había algo en su silencio que hablaba más que cualquier lágrima. Las paredes del lugar estaban llenas de objetos antiguos. Libros con anotaciones en los márgenes. Una insignia del ejército, oxidada, apoyada sobre una repisa. Un uniforme doblado con cuidado, como si aún esperara ser usado. Ella me contó que después de su reubicación, él vivió una vida discreta. Enseñaba historia en una escuela pública. Jamás mencionó su pasado militar. Jamás quiso venganza ni reconocimiento. Él decía que la guerra más difícil es la que uno libra por dentro, cuando el alma está cansada de callar. Ese tipo de frases se te quedan para siempre. Yo tenía un nudo en la garganta, y sin embargo no quería que ese momento terminara. Era como estar frente a una verdad olvidada por el mundo, redescubierta en un susurro. Ella se levantó y sacó una carta del fondo de la caja. Estaba amarilla, con los bordes rotos. Esta nunca se la entregó a nadie. Es para alguien que aún no ha llegado, decía. Pero tú escuchaste con el corazón. Tal vez sea tuya. Me temblaron las manos cuando la recibí. Era como si esa carta hubiese estado esperando décadas para ser leída. Como si el destino me hubiera llevado justo a ese lugar, a ese momento, para entender algo que la vida no me había enseñado aún. Abrí el sobre con cuidado. Dentro, una sola hoja escrita con tinta ya desvanecida. Decía, si estás leyendo esto, es porque no te rendiste, porque en algún punto de tu camino, elegiste quedarte a escuchar. Gracias. No por mí, sino por ellos, por los que no regresaron, por los que murieron sin nombre, sin tumba, sin gloria, porque si alguien los recuerda, entonces no murieron del todo. Sigue hablando, sigue contando, porque el silencio también mata. Al terminar de leer, no pude contener las lágrimas. Era como si esa carta me hablara directamente al alma, como si cada palabra resonara en algún rincón de mí que había olvidado que existía. La chica me abrazó. Y por un momento, ninguno de los dos dijo nada, porque hay silencios que sanan, que completan, que sellan lo que estaba roto. El silencio entre nosotros era una presencia fuerte, casi tangible. Había una paz extraña en ese cuarto, donde las historias guardadas parecían cobrar vida y exigir ser contadas. Ella se apartó suavemente, como si el abrazo hubiera sido una especie de pacto no verbal. Una promesa que ambos habíamos entendido sin decir palabra. Mi abuelo decía que la verdadera guerra se libra en el alma, susurró. Que la batalla no termina en el campo, sino en el recuerdo. Recordé entonces aquella frase y sentí que el peso de todo lo que había oído ese día me atravesaba. La noche había caído afuera, y una tenue luz amarilla entraba por la ventana, bañando la habitación con una calidez que contrastaba con el frío del exterior. Me contó que la medalla en el pecho de aquella joven no era solo un símbolo de valentía, sino el reflejo de una vida entera de sacrificios que pocos conocían. Ella llevó la historia de mi abuelo en su pecho, pero también en su alma. Fue su forma de decir que no había olvidado, que cada cicatriz, cada herida, es una parte de quienes somos. Mientras escuchaba, veía en sus ojos una mezcla de orgullo y tristeza profunda, porque la guerra deja huellas invisibles, que no se borran con el tiempo ni con el olvido. Ella me dijo que el abuelo solía escribir cartas que nunca enviaba, palabras que guardaba como un tesoro, esperando que algún día alguien las encontrara y entendiera. Esas cartas son como semillas, me explicó, plantadas en el viento. No sabemos dónde caerán, pero si alguien las recibe, puede florecer algo nuevo. Sentí entonces el poder de la memoria, de esas historias que se esconden en pequeños detalles, en gestos silenciosos que hablan más fuerte que 1000 palabras. La promesa de aquel día quedó sellada en mi corazón, y supe que aquella historia, esa historia humilde y poderosa, merecía ser escuchada una y otra vez, porque hay heridas que enseñan, y palabras que nunca mueren. A la mañana siguiente, mientras el sol despertaba tímidamente, ella me entregó un sobre antiguo, con el papel gastado y la tinta desvanecida. No puedo prometer que entiendas todo, pero esto es lo que guardé. Las palabras que nunca llegaron, la verdad que quería compartir. Sentí que aquel sobrepesaba más que cualquier objeto material. Era un puente hacia un tiempo que parecía lejano, pero que seguía vivo en cada letra. Abrí cuidadosamente,
y las primeras líneas me atraparon con su sinceridad brutal y tierna al mismo tiempo. Querido hijo, si estás leyendo esto, es porque he partido. Quiero que sepas que cada día en ese campo de batalla, lejos de casa, pensaba en ti, en quién serías, en los sueños que tendrías. Aquí la guerra no solo destruye cuerpos, sino que intenta borrar almas. Pero yo guardé la tuya, y la de tu madre, en cada pensamiento que tuve. No dejes que el odio te consuma. Recuerda siempre que el amor es más fuerte, que la esperanza puede brillar en la noche más oscura. Te dejo mi medalla, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que la valentía no siempre es visible, y que la verdadera fuerza está en el corazón. Con amor eterno, tu padre. Las palabras resonaron en mí como un eco de tiempos pasados, llenas de una emoción tan palpable que casi podía sentir el calor de ese padre ausente. Ella me miró con los ojos vidriosos y dijo, mi abuelo quería que su historia viviera, que supiéramos que, incluso en la oscuridad, había luz. Y fue en ese momento cuando comprendí. La medalla no era solo un objeto, sino un símbolo vivo del amor, el sacrificio y la esperanza que cruzan generaciones. La historia de aquel soldado humilde, humillado y olvidado, pero que guardó en silencio un secreto que cambiaría todo, es la historia de muchos. Es la historia de todos los que luchan, sufren, y aún así mantienen la fe. Mientras la tarde caía lentamente, la conversación entre nosotros se volvió un susurro cargado de respeto y reverencia. Ella me contó cómo, durante años, aquella medalla había sido guardada bajo llave, envuelta en una vieja tela que olía a nostalgia y esperanza. No podía mostrarla al mundo. Tenía miedo de que la historia se perdiera, o peor, que fuera mal entendida. Pero el peso de ese silencio me dolía más que cualquier herida física, confesó con una voz que parecía romperse. Fue entonces que comprendí que, detrás de cada acto de valor, existe una historia no contada, una carga invisible que solo el tiempo puede aliviar. Los relatos que viajan en cartas amarillentas, los secretos ocultos tras medallas oxidadas, son fragmentos de humanidad que desafían el olvido. Hay dolores que atraviesan generaciones, palabras que sobreviven a un siglo, recuerdos que se niegan a desvanecerse. Y en medio de todo, permanece la fe que mueve montañas, que sostiene a los que quedaron, que ilumina los caminos más oscuros. Ella me pidió que compartiera esta historia, que la cuidara con el mismo respeto con que ella la había protegido. Porque en cada palabra, en cada lágrima, hay un mensaje que trasciende el tiempo. La memoria es un acto de amor. Y el amor es la única victoria que nunca se pierde. La noche envolvía el pequeño pueblo cuando decidí despedirme. Ella guardó la medalla con cuidado y me sonrió, una sonrisa que contenía siglos de historias no contadas. En el silencio de ese momento, sentí el peso de todo lo que había compartido conmigo. Un abrazo fugaz fue todo lo que nos dijimos, pero en ese gesto hubo un universo de sentimientos. Volví al coche con el corazón apretado, pensando en cuántas historias como esa estaban ocultas en el mundo, esperando ser escuchadas. En el camino de regreso, la ciudad se iluminaba con luces que parecían reflejar las pequeñas victorias de cada alma que lucha contra el olvido. Recordé las palabras que me dijo, suaves, pero firmes. Cada medalla es un capítulo de sacrificio, y cada silencio, una batalla que aún sigue viva. Pensé en las cartas que no llegamos a leer, los abrazos que quedaron pendientes, las palabras que nunca se dijeron, pero también en la esperanza que resiste, en la fuerza invisible que sostiene a los que caminan entre sombras. Al llegar a casa, abrí un viejo cajón y saqué una carta que había guardado años atrás. Era de un soldado que nunca regresó, y en sus líneas pude sentir el eco de muchas historias similares, entrelazadas en un solo latido. La vida es así, un entretejido de despedidas, revelaciones y memorias que nos recuerdan quiénes somos. Y aunque el tiempo intente borrar, siempre habrá un corazón dispuesto a recordar. Los días que siguieron estuvieron llenos de reflexiones que no me abandonaban. La imagen de aquella joven con la medalla brillando en su pecho se quedó grabada en mi mente, como un faro que no se apaga en la tormenta. Pensaba en las miles de historias escondidas en rostros anónimos, en las heridas que no se ven pero que marcan para siempre. En ese instante, comprendí que cada persona lleva un legado, un pasado que moldea su presente y que, a veces, solo se revela a quien sabe escuchar. Aquella medalla no era solo un metal frío,
Era la voz de un sacrificio callado, de una vida entregada a algo más grande que uno mismo. Me pregunté cuántas veces habremos pasado junto a héroes silenciosos sin siquiera saberlo. La fe que vi en sus ojos era una fe que trasciende el miedo, una fe que sostiene en los momentos más oscuros. Esa misma fe que alimenta historias de valor y esperanza, que hace que los sacrificios tengan sentido. Recordé también las palabras que me dijo antes de despedirse. Hay heridas que no se ven, pero que sangran con el tiempo. Y hay medallas que no se muestran, pero que pesan más que cualquier otra. Esa noche, mientras la ciudad dormía, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre, como si aquella breve conexión hubiera abierto una puerta a un mundo lleno de historias invisibles. Me di cuenta de que no podía dejar esas voces en silencio, que debía compartir esas emociones, esas verdades que nos hacen humanos y vulnerables. Porque, al final, cada historia es un espejo donde nos reflejamos, una lección que nos invita a comprender y a sentir con profundidad. Y así, decidí que esta no sería la última historia que contaría. Pasaron semanas desde aquel encuentro que había marcado mi alma. La historia de la joven con la medalla no dejaba de resonar en mi mente, y sentía la necesidad urgente de descubrir más, de entender el trasfondo de aquella vida tan cargada de secretos y verdades ocultas. Un día, mientras revisaba algunos papeles antiguos que había guardado desde hace años, encontré una carta que nunca antes había abierto. La letra era temblorosa, pero clara, y el sello aún conservaba el aroma del tiempo. La carta estaba dirigida a alguien muy especial, y aunque no tenía nombre en el sobre, sentí que debía leerla. Cada palabra que leí me fue llevando a un mundo donde el sacrificio y la esperanza se entrelazaban en una danza dolorosa, pero llena de luz. La carta hablaba de una batalla lejana, de noches frías y de despedidas que no se quieren decir, pero que el corazón grita en silencio. Pero lo que más me conmovió fue la última línea, escrita con una mezcla de miedo y valentía. Si alguna vez encuentras esta carta, recuerda que no soy solo un soldado, sino un guardián de los sueños de quienes amamos. Ese mensaje, tan simple y profundo, me hizo entender que las medallas no solo representan hazañas, sino también el peso de las esperanzas y los anhelos que cada persona lleva consigo. Reflexioné entonces en cuántas veces juzgamos por lo que vemos en la superficie, sin saber el camino recorrido, sin conocer las batallas internas que alguien libra día a día. La joven con la medalla me enseñó que la verdadera nobleza no está en el rango ni en los títulos, sino en el corazón que late con fuerza para proteger, para amar, para perseverar. Mientras cerraba aquella carta, una lágrima silenciosa recorrió mi mejilla, porque en esa revelación, en esa simple verdad, había encontrado un puente hacia la humanidad que nos une a todos. Y supe que esas historias deben ser contadas, para que nunca olvidemos el valor de lo invisible, el poder de la fe y la fuerza del amor que resiste cualquier tormenta. La noche caía con una calma que parecía eterna, y el silencio abrazaba cada rincón de aquella pequeña habitación donde guardaba tantas memorias. Pensé en la joven con la medalla, en su historia que había llegado a mí como un susurro del pasado, como un eco de vidas que merecen ser recordadas. En el fondo, entendí que todos somos guardianes de algo más grande que nosotros mismos, guardianes de esperanzas, de sueños, de memorias que se resisten a desaparecer. Y en ese rol, cada gesto, cada sacrificio, cada lágrima, tiene un valor incalculable. Quiero que recuerdes esto. Las historias como esta no terminan cuando el último suspiro se apaga, sino cuando dejamos de escucharlas. Hay dolores que atraviesan generaciones, palabras que sobreviven a un siglo, y vidas que siguen inspirándonos aunque ya no estén presentes. Si esta historia te tocó de alguna forma, te invito a compartirla con alguien que respete el valor de la memoria y la fuerza del corazón. Porque en la narración, en el recuerdo, reside el poder de sanar, de unir, de transformar. Gracias por acompañarme en este viaje. Si quieres seguir escuchando relatos que nutren el alma y que nunca deberían ser olvidados, suscríbete al canal. Aquí, cada historia es una luz que ilumina el camino en la oscuridad. Y recuerda siempre, la verdadera grandeza no está en el rango que se ostenta, sino en el amor y la valentía que llevamos dentro. Porque, al final, somos todos soldados de la vida, luchando con el arma más poderosa que existe, el corazón. Nos vemos en la próxima historia, donde la memoria sigue viva y el alma habla sin palabras.